Supercrack Estrella presenta Agenda 21 2030 hacia el antimundo del Vatica. Un proyecto humanitario de destrucción. El programa 21 es un plan a escala mundial, tanto a nivel nacional como local, aprobado en la conferencia más amplia sobre los problemas ambientales y de desarrollo de la historia de las Naciones Unidas. Sus previsiones comprenden 300 páginas y 40 capítulos. Esta es la versión oficial. ¿Cuáles son los auténticos objetivos de este plan, reforzados por la Agenda 2030? En definitiva, el aprovechamiento de la globalización, la educación global, el control global y la reducción de la densidad de población. La educación global. El Papa Francisco convoca un evento global para reconstruir el pacto educativo. El pontífice llamó a un encuentro para el 14 de mayo de 2020 en la Santa Sede con el que buscará renovar la pasión por una educación más abierta e incluyente. El Papa Francisco convocó un evento mundial para el 14 de mayo de 2020 en el Vaticano con el que buscará reconstruir el pacto educativo y renovar la pasión por una educación más abierta e incluyente. Esto es el principio de lo que llaman Programa 21 y Plan de Desarrollo Sostenible. Para el año próximo, el pontífice ya convocó también a un encuentro mundial de jóvenes sobre economía que se hará en marzo en la ciudad italiana de Asís, cuna de San Francisco. No son necesarias grandes revelaciones para verlo, simplemente hace falta discernir los cambios que han ocurrido respecto a la actitud y las creencias sobre Dios, Jesucristo, la Iglesia, el Papa. Mirando el contraste con 20 años atrás podemos ver la dirección y la intención del plan. El Papa Francisco lanza un evento mundial el 14 de mayo de 2020, que tendrá como tema reconstruir el pacto educativo global, para dar forma al futuro de la humanidad, formando individuos maduros que puedan superar la división y cuidar nuestro hogar común. Ella tiene por título, Reconstruir el pacto educativo global y está abierta a todas las personalidades públicas que se comprometen a nivel mundial en el campo de la escuela, cualquiera sea la religión a la que pertenezcan. El anuncio fue dado el 12 de septiembre y la cumbre está convocada para el 14 de mayo del 2020 en el Vaticano. No sorprende que un papa como Jorge Mario Bergoglio, que pertenece a la Compañía de Jesús durante siglos, gran formadora de las clases dirigentes, tenga tan en el corazón a la escuela y la formación de las nuevas generaciones, pero lo que golpea es la total ausencia en este proyecto educativo suyo de alguna especificidad cristiana. En el video mensaje con el que Francisco lanza la iniciativa no hay la más mínima alusión ni a Dios, ni a Jesús, ni a la Iglesia. La fórmula dominante es el nuevo humanismo, con su ropaje de la casa común, la solidaridad universal, la fraternidad, la convergencia, el acogimiento en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en junio de 1992, más de 178 países decidieron aprobar el Programa 21, un plan de acción global para el siglo XXI destinado a las Naciones Unidas, los gobiernos y los sectores de población en todos los campos en los que la humanidad tiene repercusiones sobre el medio ambiente. Oficialmente el proyecto llamado Agenda 2030, como su nombre indica, apunta a transformar el mundo. Se presentó en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se establecieron en 2000, fue adoptada en septiembre de 2015 en la famosa sesión de las Naciones Unidas en Nueva York, a la que asistió el mismo Papa Francisco. El programa 2030 incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus 169 tareas conexas, que deben ser objeto de seguimiento mediante indicadores adecuados. Sus suposiciones se adaptan perfectamente a la controvertida Agenda 21 e incluso contienen muchos de los mismos contenidos. Sin embargo, los objetivos combinados la Agenda 2030 para lograr lo que diplomáticamente se llama desarrollo sostenible y los anteriores planes normativos de la ONU crean una mezcla explosiva, son más profundos, más radicales, más draconianos y consumen aún más financiación. Suena hermoso, pero los escépticos creen que el plan para introducir una gobernanza estricta, dirigida al control global y a un sistema de supervisión global, está, de hecho, oculto bajo las palabras en mayúsculas. La agenda original de la Agenda 21 y del proyecto subsiguiente se basa en las suposiciones hechas en 1776 por Johann Adam Weishaupt, fundador de Illuminati Norden, cuando Mayer Amschel Rothschild le pidió que creara una organización para conquistar el gobierno mundial, abolir todos los gobiernos ordenados, abolir la propiedad privada, abolir la herencia, eliminar el patriotismo, abolir los valores familiares, abolir la religión y crear un gobierno mundial. Son los primeros de 25 puntos de Weishaupt. El objetivo final de los gobiernos de los Illuminati es ganar poder sobre todo el planeta y subordinar a ellos un número limitado de personas que seguirán siendo esclavos vivos.
El Vaticano es lo que queda del Imperio Romano, nada ha cambiado desde entonces. La diferencia es que antes los esclavos se sabían esclavos y en estos tiempos no. La Agenda 21 se centró principalmente en el cambio climático y el medio ambiente, pero la Agenda 2030 va mucho más allá. En el programa 2030 se plantean problemas de carácter mucho más general. Entre ellos destacan la economía, la agricultura, la educación. Por esta razón es esta reunión del Vaticano del 14 de mayo, todo esto porque los Illuminatis desean un gobierno global, un régimen económico global y una religión mundial, es decir, un plan implementado a más tardar en 2030. Pues todo parece indicar que el final de los tiempos será en el 2033, que vaticinó el Papa Juan XXIII. La implementación eficaz de la Agenda 21 y la Agenda 2030 requiere una reorganización profunda de toda la sociedad humana hacia todo lo que el mundo ha conocido. Además, implica grandes transformaciones en las prioridades de los gobiernos y de las personas, así como una disminución de los recursos humanos y financieros. La Agenda 21-2030 pretende dominar tu vida. Las acciones de este plan se han estado observando desde hace mucho tiempo en todo el mundo. El gobierno cambia continuamente solo para crear confusión entre los ciudadanos. Socavar el papel de las escuelas y las competencias de los profesores. Apagón de Internet. Socavando todas las formas de actividad social religiosa y luchando por vaciar iglesias. Cambios absurdos en los sistemas jurídicos. Aumento de los precios de los combustibles, alimentos y otras materias primas en las tiendas. Propaganda mediática y control de contenidos. Pandemias inducidas por el hombre. Esto es muy relevante pues en estos momentos tenemos el coronavirus. Si a esto le unimos esta reunión del 14 de mayo en el Vaticano sobre una educación global, podemos ver que la agenda se está llevando a cabo como dice la Agenda 21. Introducción de sustancias tóxicas en cosméticos y alimentos. Fomentar el divorcio, facilitar la anulación de matrimonios y romper familias. Y pronto también, eliminar el derecho a la propiedad privada, por ejemplo la propiedad privada de la tierra es también el principal instrumento para acumular y concentrar la riqueza, contribuyendo así a la injusticia social. Prohibiendo el acceso a la naturaleza donde pronto pondrán barreras, ellos dirán por el bien común, o por la casa común como dice el Papa. Puedes ver cómo todo cuadra en este plan siniestro. Pronto se regulará quién puede ir a los ríos, a los bosques, a las montañas, a la playa, a los lagos. Será necesario unos permisos especiales para poder entrar en estos sitios. Restricciones a las libertades civiles. Los derechos individuales deben rendirse en relación con los derechos del público en general. Reduciendo el número de niños que puede tener. Determinar la cantidad de agua que se puede utilizar y la cantidad de basura o residuos que se pueden eliminar. Forzar la participación en proyectos sociales, adoctrinar. Desplazamiento masivo de la población. Eliminación de elementos insostenibles de la biodiversidad. Pistas de esquí, ganado de pastoreo, arado, cercas, industria, casas, adoquines. Carreteras, presas y embalses, líneas de alta tensión, edificios y sistemas que no tienen ningún valor medioambiental. La Agenda 21 y la Agenda 2030 son nada más que un plan de acción secreto del nuevo orden mundial, que implica la reducción de la población a un nivel sostenible, es decir, estar en armonía con la naturaleza a través del dominio absoluto de la población y la reproducción. El plan tiene como objetivo la implementación de las actividades de un gobierno global, una religión mundial, un ejército mundial, el Banco Mundial, una moneda mundial y una población microdifundida. En definitiva, el objetivo es quitar al 90% de la población mundial, controlar todos los factores de la actividad y condición humana, y gobernar todo desde la cuna hasta la tumba. OVNIs sobre aeropuertos, avistamientos protagonizados por pilotos, encuentros cercanos, naves triangulares de procedencia desconocida. El misterio de los no identificados vuelve a estar de actualidad tras más de una década de sequía informativa sobre el que fuera calificado como el mayor enigma del siglo XX. Recientemente en el aeropuerto de Madrid dicen que vieron drones, pero en realidad fueron ovnis. Todo esto está relacionado con esta Agenda 21, de la llegada de los ángeles caídos y realizar una sola religión de forma global en la Tierra. En este plan de la Agenda 21 hay que tener en cuenta que el Vaticano esconde los mayores secretos de la historia. Estos secretos incluyen la vida de los extraterrestres ángeles caídos, y tecnología en planos. Todo esto está guardado en sus archivos. No es la primera vez que encuentran tumbas vacías en las catatumbas del Vaticano. Esto se debe a que esta élite pasó a su élite a otro plano dimensional. El Vaticano es el verdadero poder en la sombra, lo que queda del antiguo Imperio Romano.
Los restos de Emanuela Orlandi no estaban ocultos en ninguna de las dos tumbas del cementerio teutónico del Vaticano, allí donde un ángel sostenía un libro con la inscripción Requiescat in pace, la carta anónima recibida por la familia Orlandi resultó ser una falsa pista, otra en un escándalo que salpica al Vaticano desde hace 36 años, cuando en 1983 desapareció la joven, hija de uno de los empleados del sector financiero de la Santa Sede, pero el misterio sigue sin resolverse. Tras recibir permiso por parte del Vaticano a principios de julio para exhumar las dos tumbas del cementerio teutónico a las que podía referirse el soplo, ayer se procedió a la inspección, y lo único que se encontró fue un misterio aún mayor. En la tumba de la princesa Sophie Bono en Loe, debajo de la lápida había un pasadizo que conducía a una habitación subterránea, pero ningún resto humano se hallaba allí, ni el de la joven desaparecida, ni el de la princesa muerta en 1836. Solo una cámara oculta de 4x3 metros. ¿Y dónde están las princesas? La búsqueda de una menor desaparecida en el Vaticano da un giro inesperado tras la apertura de dos antiguas tumbas. El hallazgo de dos sepulcros vacíos, donde debían hallarse los cuerpos de dos mujeres de la nobleza alemana del siglo XIX añade nuevos misterios. Estos seres de la élite son mandados a otra dimensión después de la muerte. Hay más ejemplos de esto no fue en el cementerio del Vaticano pero es lo mismo. El último de los Medici no está en su tumba. Como tampoco lo estaban las princesas. Los expertos que están llevando a cabo la exhumación de los cuerpos de la familia de los Médicis para estudiar sus vidas y los motivos, no siempre claros, de sus muertes no encuentran el cuerpo de Gian Gastone, el último representante varón de la poderosa estirpe que gobernó la ciudad italiana de Florencia durante 3 siglos. Así, en lugar de desvelar misterios, la investigación ha abierto un nuevo misterio acerca del paradero de los restos de Gastone. Gian Gastone fue el que se encargó de criar y cuidar al inmortal conde Saint-Germain, un ser que nunca muere. Pues bien, Gian Gastone crió desde niño al conde Saint-Germain. Esta élite maneja cosas ocultas como la inmortalidad. Entre la familia Medici ha habido papas en el Vaticano. Los equipos de las universidades italianas de Florencia y Pisa y de las estadounidenses de Long Island y de Duluth, Minnesota, que financian el proyecto y se están encargando de exhumar a toda la familia Medici, enterrada en su panteón familiar de las Capillas Medicias, junto a la iglesia de San Lorenzo en Florencia, han informado hoy de que tras la lápida donde se creía que se hallaban los restos de Gran Duque Gian Gastone solo está la pared. La colocación de los restos de los 49 miembros de la familia Medici fue realizada en el 1857 por voluntad del Gran Duque Pietro Leopoldo y desde esa fecha se pensaba que tras de la lápida con el epitafio Gran Duque Gian Gastone Medici, muerto en julio de 1737, detrás de la cripta del altar mayor, se encontraba el último heredero varón de la saga. Pero él no se encontraba allí. Lo mismo que ocurrió con estas dos princesas al hallar los sepulcros vacíos, el desconcierto fue mayúsculo entre los presentes. Hasta ese momento, se creía que las tumbas, ubicadas en el cementerio teutónico, una zona del Vaticano que corresponde al lugar en el que estuvo el llamado Circo de Nerón, contenían los cuerpos de dos princesas alemanas, Sophie von Hohenlohe y Charlotte Federica de Mecklenburg, enterradas respectivamente en 1836 y 1840. Un comunicado oficial del Vaticano confirma que debajo de los dos sepulcros con las inscripciones de los nombres de dos princesas que murieron en el siglo XIX no se encontró ningún resto de esqueleto humano. En lugar de ello, hallaron un amplio espacio subterráneo, completamente vacío, sin lápidas, inscripciones ni sepulturas, presumiblemente cerrado en los años 60 del siglo pasado. Desde la Santa Sede admiten que esta inesperada situación ha suscitado nuevas preguntas sobre el destino de los huesos de las dos nobles mujeres fallecidas hace 2 siglos. En la otra tumba, justo al lado, perteneciente a otra princesa germana, la duquesa Carlota Federica de Mecklemburgo, fallecida en Roma en 1840 tras una vida de escándalos que tenía atemorizada a la corte danesa de la que fue princesa heredera, no había ninguna cámara, pero tampoco se hallaron restos humanos, ni ataúd, ni ningún resto que indicase que allí alguna vez hubiesen enterrado cuerpo alguno. El Vaticano es un símbolo del cristianismo. Hoy estamos tan acostumbrados al nombre que difícilmente pensamos en cómo obtuvo su nombre Vaticano. La verdad es que el nombre Vaticano no es ni latín ni griego y no se puede remontar a la Biblia tampoco. La palabra que asociamos con la Iglesia está estrechamente ligada a la diosa etrusca Vatica. Como usted está a punto de descubrir, el nombre Vaticano es anterior al cristianismo y está rodeado de misterio.
Vatica, la diosa etrusca del inframundo, o antimundo. El nombre Vaticano es un verdadero misterio. No tiene nada que ver con la Biblia, ni con las lenguas griega o latín, como muchas otras tradiciones y costumbres cristianas. El nombre que asociamos con la Iglesia tiene un origen pagano. Hace más de 28 siglos, y antes de la mítica fundación de Roma por Rómulo y Remo, había un pueblo llamado los etruscos. Hace aproximadamente 3000 años, los misteriosos etruscos se instalaron en una región del centro de Italia, que era conocida como Etruria y que gobernó la región del Mediterráneo antes de la subida de Roma. Todavía estamos tratando de dominar el difícil idioma de los etruscos, pero con el paso de los años hemos aprendido mucho acerca de sus creencias y su vida cotidiana. De hecho, la mayor parte de los conocimientos que poseemos sobre la civilización romana proviene de los etruscos. Los etruscos no entierran a sus muertos dentro de las paredes de sus ciudades, en su lugar, ellos construyeron un gran cementerio en una pendiente de colina a las afueras de su ciudad antigua en el área que más tarde se convirtió en la ciudad de Roma. Lamentablemente, la mayoría de la literatura y la mitología etrusca se ha perdido, pero sabemos que la guardiana de esta necrópolis era la diosa etrusca Vatica, a veces escrito Vática. Ella era la diosa del inframundo y era su deber mantener un ojo vigilante en los que habían fallecido. Empiezas a entender por qué no hay huesos en las tumbas de las princesas o de la familia Médicis. Estos cuerpos ya muertos son llevados a otra dimensión llamada el antimundo. Los etruscos creían en una vida más allá, pero nuestro conocimiento de ello se deriva principalmente de las imágenes y los artefactos descubiertos en el interior de sus tumbas. Parece que las creencias de los etruscos sobre el más allá eran similares a los de los antiguos egipcios. El tratamiento de los restos de los fallecidos era importante para la supervivencia y un exitoso viaje a la próxima vida. Bant, un demonio etrusco de la muerte y servidor de Charún, griego Quirón, señor del inframundo, es a menudo representado en las urnas que contenían las cenizas de cuerpos incinerados. Bant era usualmente representado con alas y habían serpientes barbadas entrelazadas alrededor de sus brazos. Según la mitología etrusca, Bant asistía desde el momento de la muerte hasta la entrada al inframundo. ¿De dónde viene el nombre Vaticano? Vatica tenía varios otros significados relacionados en antiguo etrusca. El nombre no solo era asociado con la diosa del inframundo. Vatica también era una uva amarga de no muy buen sabor utilizada por los campesinos para producir vino barato. La uva, así como una mala hierba con el mismo nombre, crecían en la ladera. Cuando la gente se la comía, experimentaban alucinaciones y la palabra se transmitió al latín como sinónimo de visión profética. La palabra latina vaticinor significa predecir, profetizar, de vatis poeta, profesor, oráculo. Fuentes bíblicas tienen varias explicaciones para el origen del nombre Vaticano. De acuerdo con la Enciclopedia Católica, el origen del nombre Vaticanus es incierto. Algunos afirman que el nombre proviene de una ciudad etrusca desaparecida llamado Vaticum. Sin embargo, de acuerdo con un conservador del Vaticano, la colina del Vaticano toma su nombre de la palabra latina Vaticanus, un vaticinis ferendis, en alusión a los oráculos, o vaticinia, que fueron antiguamente entregados aquí. Por lo tanto, podemos concluir diciendo que el origen del nombre Vaticano no está claro, pero la mayoría de los investigadores creen que el nombre fue tomado de la lengua etrusca. Tanto su diseño como su significado pareciera comenzar a tener una fuerte relación con la conexión a otros planos, esto es que el Vaticano estaría representando un portal dimensional donde se conecta posiblemente con la diosa madre o reina del cielo de la que ya hemos hablado. Lea lo siguiente y saque sus propias conclusiones. El área que ahora es San Pedro era conocida como el antiguo Vaticanus o la colina del Vaticano. Hoy en día, el verbo italiano profetizar es vaticanare, que se deriva del latín. Además, la antigua palabra vat se refiere a una gran cuba o barril para almacenar o contener líquidos, como el vino. El origen más profundo de la palabra vatica refiere a la tica o tical, la joya de las mujeres hindúes que presentaban en la frente para indicar el tercer ojo. La palabra tica, entonces, corresponde a la glándula pineal, porque se parece a un cono de pino, que es en realidad, anatómicamente, un ojo incrustado con retina en el centro del cerebro. En los animales más primitivos, la glándula pineal tiene una córnea y se localiza cerca de la parte superior del cráneo, que corresponde al chakra hindú corona, y se cree que ayuda a regular las actividades biológicas. Además de la melatonina, se cree que la glándula pineal produce una molécula conocida como DMT, dimetiltriptamina, que es el más potente alucinógeno que existen y parece estar relacionada con el sueño y experiencias cercanas a la muerte. Véase el libro de Rick Strassman, DMT, The Spirit Molecule.
Así, Vatica como planta enteogénica, hongos mágicos o posiblemente frutos de acacia, se puede relacionar al tercer ojo y a las experiencias psicodélicas. El símbolo de la esvástica se encuentra en los Vedas hindúes, en Grecia y en todo el mundo, entonces podría referirse a la remolinante tika o vortex, espíritu, que se dice emanan hacia o desde el chakra de la corona, según las creencias hindúes. Esto bien podría darle un nuevo significado al término Santa Sede del Vaticano, ¿no es así? Ahora bien, sucede que los monasterios hindúes también se llaman Vatica. Esto plantea la cuestión de si los etruscos, prerromanos, habrían basado su religión en el hinduismo y aprendido cómo estimular el tercer ojo a través de las plantas alucinógenas. Dado que el Vaticano fue una vez una vatica, un monasterio, para las mujeres vaticinadoras, probablemente de la India, que bebían un vino con hierba vatica para alucinar a través de su tercer ojo, esvástica, la mayoría de las religiones pueden y se haber derivado del antiguo chamanismo de la India que recurría a hierbas enteogénicas. El libro Persepones Quest parece apoyar esta idea. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.